Una semana después de perder mi trabajo, firmé un contrato de $25 millones y llegué a casa para contárselo a mi esposa. Pero al abrir la puerta, vi a mi esposa besando al mismo jefe que me despidió en nuestra cama. Los padres de mi esposa dijeron que me lo merecía. Días después, mi esposa y su nuevo amante se burlaron de mí en una fiesta. Pero cuando vieron quién estaba junto a Omicron y Epsilon, su amante gritó: «Dios mío, es». Ya sabes lo que dicen de que la vida te da una patada cuando estás caído. Bueno, al parecer la vida no se enteró de que ya estaba tirado en el pavimento, comiendo tierra como si fuera mi última comida. Me llamo Adrián Blake, y a mis 34 años, he dominado oficialmente el arte de que el universo se ría en mi cara. Imagínense esto. Hace exactamente 7 días, estaba sentado en la oficina de Charles Mercer en Harrison Tech, viendo cómo este presumido me despedía como si fuera un becario al que hubieran pillado robando notas adhesivas. El tipo tuvo la audacia de recostarse en su sillón de cuero, ese que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, y soltar su discursito sobre recortes presupuestarios y optimización de operaciones. Sí, claro. Más bien me estaban simplificando el trabajo desde el principio porque mi IA de logística estaba haciendo que sus sistemas obsoletos parecieran estar en un museo junto a teléfonos de disco y faxes. Nada personal, Adrián, había dicho, sin siquiera molestarse en levantar la vista de la pantalla del ordenador. Nada personal. Este tipo me tenía en la mira desde que presenté la idea que podría revolucionar la gestión de toda su cadena de suministro. Pero bueno, ¿qué sabía yo? Yo solo era el tipo que llevaba 3 años dejándose la piel, trabajando fines de semana, saltándose las cenas familiares, prácticamente viviendo en esa oficina como un cangrejo ermitaño corporativo. Así que ahí estaba yo, saliendo de Harrison Tech con mi triste cajita de cartón llena de pertenencias. Ya sabes, el clásico paquete inicial para empleados despedidos. Una taza de café, unos bolígrafos que probablemente no funcionaban y una planta que ya estaba medio muerta por la cámara de tortura con luz fluorescente que llamaban oficina. Cosas muy dignas. Pero aquí es donde la vida decidió jugarles su juego favorito. Vamos a jugar con la cabeza de Adrián hasta que no sepa si reír o llorar. Porque exactamente una semana después de que lo echaran, estoy en el vestíbulo con suelo de mármol de Metasphere Corp, estrechando la mano del mismísimo Julian Cross. Sí, ese Julian Cross. El director ejecutivo, que es prácticamente el chico mimado de la industria de la salud, y firmó un contrato que hizo que mi cuenta bancaria bailara de alegría. $25 millones. Piénsenlo bien un momento. $25 millones por la misma IA logística que Charles había descartado como si fuera la pizza sobrante de ayer. La ironía era tan grande que podría cortarla con un cuchillo de mantequilla y servirla en una cena. Harrison Tech, la empresa que básicamente me había dicho que me alejara de un muelle corto, ahora estaba desesperada por poner sus sucias manos en mi diseño. No directamente, claro, porque eso implicaría admitir que habían cometido un error colosal. En cambio, intentaban trabajar a través de Metasphere, con la esperanza de obtener la licencia de mi tecnología mediante un acuerdo encubierto. Julian Cross, bendito sea su capitalista, vio a través de sus mentiras. Adrián, dijo, ajustándose el traje de $5.000 como si nada. Lo que has creado no es solo innovador. Es revolucionario. No necesitamos el permiso de Harrison Tech para cambiar el mundo. Y así, de la noche a la mañana, pasé de ser un fracasado desempleado a multimillonario. El sueño americano, cariño, solo que nadie menciona que a veces se siente más como un sueño febril donde no estás seguro de si estás ganando o perdiendo la cabeza. Caminando a casa después de esa reunión, tenía el contrato bien guardado en mi bandolera como si fueran códigos de lanzamiento nuclear. La cabeza me daba vueltas pensando en todas las maneras en que iba a contarle la noticia a Melissa. Mi esposa, Dios mío, solo pensar en ella me llenaba el pecho de anticipación, iba a perder la cabeza de la mejor manera posible. Ya me imaginaba su cara iluminándose, tal vez emitiendo ese pequeño chillido que solía hacer cuando empezamos a salir. Demonios, tal vez por fin pudiéramos permitirnos esa casa en Cherry Creek que tanto le gustaba, la de la cocina elegante y los vestidores más grandes que las habitaciones de la mayoría. Estaba ensayando mi gran discurso de revelación, ¿sabes? Practicando cómo soltar la noticia con naturalidad, como si no fuera gran cosa. Ah, por cierto, cariño, ¿recuerdas cómo me despidieron la semana pasada? Bueno,
qué historia tan curiosa, incluso estaba pensando en parar a comprar champán. Quizás esas fresas tan caras que le gustan lo conviertan en una celebración inolvidable. Pero la vida, esa magnífica bastarda, tenía otros planes. Abrí la puerta de nuestra habitación, listo para compartir la mejor noticia de nuestro matrimonio, y en cambio, me tocó presenciar en primera fila la peor traición de mi vida. Allí estaba mi esposa. Mi esposa, supuestamente amorosa y devota, besuqueándose con el maldito Charles Mercer. En nuestra cama, la cama en la que había dormido durante 3 años, la que tenía las sábanas carísimas que ella insistía en que necesitáramos de esa boutique del centro. Se quedaron paralizados como ciervos deslumbrados, pero no de la forma esperada. No hubo revuelo, ni explicaciones desesperadas, ni intentos desesperados de encubrir nada. Simplemente se detuvieron, como si los hubieran pillado haciendo algo medianamente inconveniente, sin destruir mi mundo entero. La carpeta del contrato se me escapó de las manos, y los papeles se esparcieron por el suelo de madera como confeti en la peor fiesta del mundo. Documentos legales por valor de $25 millones se mezclaban con las pelusas debajo de la cómoda, y lo único que pude hacer fue quedarme allí parado como un idiota, intentando procesar lo que veía. La mirada de Melissa se cruzó con la mía, y ahí está la sorpresa, no parecía culpable. No parecía avergonzada ni arrepentida, ni siquiera remotamente avergonzada. Parecía molesta. Como si la hubiera interrumpido en su programa favorito o la hubiera sorprendido durante una llamada importante. Su cabello rubio, perfectamente peinado, ni siquiera estaba despeinado, lo que, de alguna manera, hacía que todo fuera aún más insultante. Charles, ese pedazo de basura presumido, tuvo el descaro de sonreírme con suficiencia. Este tipo, el mismo que me había despedido hacía una semana, que se había sentado tras su enorme e importante escritorio y prácticamente me había dicho que no valía nada, ahora estaba despatarrado en mi cama como si fuera el dueño del lugar. Debiste haberlo visto venir, dijo, con la misma condescendencia que usó cuando me despidió. Como si todo esto fuera parte de un plan maestro que yo, por ser tan estúpido, no había podido descifrar. ¿Sabes qué fue lo más retorcido? Allí, en mi habitación, viendo a mi esposa y a mi exjefe destrozarme la vida en estéreo, solo podía pensar en ese contrato tirado en el suelo. $25 millones en vindicación, esparcidos como sueños rotos por la alfombra. El tiempo del universo fue perfecto o completamente cruel. No pude decidir cuál. ¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que te despiertas pensando que las cosas no pueden empeorar, y luego la vida te dice, sujétame la cerveza y mira esto? Sí, bueno, bienvenidos a mi martes por la mañana, cortesía del circo de la familia Green. La llamada llegó exactamente a las 8:47. Lo sé porque estaba mirando mi teléfono como si me transportara mágicamente a otra dimensión donde mi esposa no se estuviera acostando con mi exjefe. La voz de Harold Green resonó por el altavoz con la calidez de una auditoría fiscal. Adrián, tienes que venir a casa. Ahora, necesitamos discutir esta situación. Situación. Así la llamábamos. Ni adulterio. Ni traición. Ni la implosión total de mi matrimonio. Solo una situación. Como un pequeño problema de plomería o una multa de estacionamiento. La familia Green siempre había sido experta en reempaquetar la realidad para convertirla en algo más digerible para su delicada sensibilidad. Así que ahí estaba yo, conduciendo mi destartalado Honda Civic por las puertas de su urbanización en Cherry Hills Village, sintiéndome como si entrara en territorio enemigo. Y déjenme decirles, la mansión verde era de esos lugares que gritaban, tenemos más dinero que Dios y queremos que todos lo sepan. 8 habitaciones, 12 baños y suficiente mármol para poner celoso a un emperador romano. El camino de entrada era más largo que la calle de la mayoría, bordeado de setos perfectamente cuidados cuyo mantenimiento probablemente costaba más que mi salario anual en Harrison Tech. Aparqué entre el Bentley de Harold y el Mercedes de Patricia, mi Honda parecía un clip oxidado junto a un par de Rolex. Un mensaje muy sutil, amigos. Bien podría haber puesto un letrero de neón que dijera, no perteneces aquí, campesino. La puerta principal era una de esas enormes monstruosidades de roble que requerían ambas manos y un entrenador personal para abrirse bien. Antes de que pudiera llamar, se abrió de golpe y apareció María, su ama de llaves, quien me dirigió una mirada que era a partes iguales de lástima y de, pobrecito. Siempre había sido amable conmigo,
probablemente porque reconoció a una compañera de un club viviente. Están en la biblioteca, susurró, como si me estuviera guiando hacia un funeral. Lo cual, siendo sinceros, quizá no estuviera muy lejos de la realidad. La biblioteca, por supuesto. Porque nada dice, estamos a punto de destruirte la vida, como hacerlo rodeado de libros encuadernados en cuero que nadie ha leído. Harold Green coleccionaba primeras ediciones como algunos coleccionan cromos de béisbol, solo que su afición era mucho más pretenciosa y mucho menos divertida. Los encontré justo donde los esperaba. Harold bebiendo bourbon a las 10 de la mañana como un cosplayer sureño, y Patricia haciendo sonar su collar de perlas como si fueran cuentas de la preocupación. Llevaba uno de esos conjuntos que gritaban, compro en tiendas sin etiquetas de precio, lleno de telas color crema y zapatos que probablemente cuestan más que el alquiler de la mayoría. Adrián, dijo Harold sin levantarse, señalando una silla frente a ellos como si estuviera solicitando trabajo. Siéntate. No, por favor, siéntate. O tomar asiento. Simplemente sentarme. Como si fuera un perro que hubiera aprendido un truco nuevo. ¿Qué clase, Harold? Tus clases de etiqueta en el club de campo dieron buenos resultados. Me quedé de pie, sobre todo porque sabía que los molestaría, pero también porque estar sentado era como rendirme. Déjame adivinar, dije, cruzándome de brazos. Me llamaste para explicarme por qué tu hija se acuesta con mi jefe en mi cama. Esto debería ser bueno. La cara de Patricia se contrajo como si acabara de morder un limón envuelto en decepción. ¿Cómo te atreves a hablar así de Melissa? Es nuestra hija y se merece algo mejor de lo que le has dado. Mejor de lo que yo le he dado. Me reí, y mi risa salió más aguda de lo que pretendía. ¿Te refieres a amor, respeto y 3 años de mi vida? ¿O hablamos del contrato de $25 millones que acabo de firmar? Porque estoy bastante seguro de que eso cuenta como darle algo. El vaso de bourbon de Harold se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Qué contrato? ¡Qué rico! Ni siquiera sabían de Metasphere. Melissa no se había molestado en mencionar ese pequeño detalle durante la reunión familiar. Probablemente demasiado ocupada planeando su próxima cita romántica con Charles como para contarles a sus padres sobre mi repentina resurrección profesional. La que me hace valer más que todo el salario anual de Charles Mercer. Dije, observando sus rostros como si estuviera estudiando una clase magistral, conmocionada y confundida. Es curioso cómo funciona el tiempo, ¿verdad? Pero Patricia, bendito sea su corazón frío y calculador, se recuperó más rápido que un político durante un escándalo. Agitó su mano cuidada como si estuviera espantando una mosca molesta. El dinero no te hace hombre, Adrián. Nunca fuiste lo suficientemente bueno para Melissa. Charles es un hombre de verdad, un proveedor. Tiene educación, clase y futuro. ¿Críe? De hecho, habló de cría como si estuviéramos hablando de caballos de carreras en lugar de seres humanos. Siempre supe que Patricia era una snob, pero oírla hablar de su yerno como si yo fuera un error genético me convenció. Un proveedor, le espeté. ¿El tipo que me despidió la semana pasada porque se sintió amenazado por mi éxito? ¿Esa es tu idea de un proveedor? ¿Un hombre que les roba las esposas a otros porque no puede arreglar su vida? Harold golpeó su vaso con tanta fuerza que el bourbon se derramó. Cuida tu tono, muchacho. Estás en nuestra casa. Vaya, tenía 34 años, acababa de firmar un contrato multimillonario, y este fósil me llamaba chico. La falta de respeto era tan grande que podría untarla en una tostada y servirla en su próximo almuerzo benéfico. Tienes razón, dije, con la voz cada vez más fría. Estoy en tu casa. La casa donde criaste a una hija que cree que los votos matrimoniales son más bien sugerencias. La casa donde le enseñaste que la lealtad es opcional y la integridad es para los pobres. Fue entonces cuando oí el taconeo sobre el mármol, y Melissa apareció en la puerta como si hiciera una entrada triunfal en un baile de debutantes. Pero no estaba sola. Oh, no, eso habría sido demasiado simple. Charles estaba justo detrás de ella, con la mano apoyada en la parte baja de su espalda como si fuera su dueño. Verlos juntos me golpeó de nuevo como un puñetazo en el estómago. Melissa llevaba un vestido que nunca le había visto. Algo caro y ceñido que gritaba, celebro mi libertad de mi marido perdedor.
Su cabello estaba perfecto, su maquillaje impecable, y sonreía como si le hubiera tocado la lotería. Charles parecía igual de presumido, vestido con uno de esos conjuntos casuales pero caros que probablemente costaban más que mi coche. Su mano en la espalda de Melissa no era solo posesiva, era una declaración de guerra. Un dedo medio visible me apuntaba directamente. Adrián, dijo Melissa, con la voz llena de falsa dulzura. No esperaba verte aquí. Sí, bueno, tus padres pensaron que deberíamos charlar un rato sobre tu reciente cambio de carrera. Entrecerró los ojos, y por una fracción de segundo, vi un destello de la verdadera Melissa, la que había estado planeando esta traición mucho antes de ayer. ¿Mi qué? Tu nuevo trabajo como compañera de Charles. Aunque supongo que ahora es más bien un ascenso, ya que has pasado de esposa a amante a, ¿qué exactamente? Novia trofeo. La sala quedó en silencio sepulcral. Patricia jadeó como si acabara de cometer un asesinato en la iglesia. La cara de Harold se puso roja, probablemente no era recomendable desde el punto de vista médico. ¿Pero Charles? Charles simplemente sonrió aún más. Felicidades, Adrián, dijo con voz suave como el aceite de serpiente. Por fin lo has descubierto. Solo te tomó 3 años. Y ahí fue cuando me di cuenta de la verdad que dolió más que cualquier otra cosa. Todos habían estado involucrados. Todos y cada uno de ellos. Esto no fue un asunto espontáneo ni un momento de debilidad. Fue una campaña coordinada para humillarme, y fui demasiado estúpido para preverlo. Miré a mi alrededor en la biblioteca, todos esos libros caros, muebles antiguos y retratos familiares de personas que no habían trabajado ni un solo día en su vida, y me hice una promesa. No iba a dejar que ganaran. Ni hoy, ni nunca. ¿Sabes qué? Dije, dirigiéndome a la puerta. Todos se merecen. Esa noche, preparé mi maleta y me fui a un piso de alquiler destartalado a las afueras de Denver. El lugar tenía el papel pintado descascarado y una cocina digna de una película de terror, pero era mía. Y mientras miraba esas paredes agrietadas, me juré a mí mismo que no las dejaría ganar. ¿Sabes qué tiene de gracioso Rock Bottom? Tiene una acústica estupenda. Cada sonido resuena en tu mente con una precisión nítida, incluyendo la voz en tu cabeza que grita, ¿qué demonios vas a hacer ahora, genio? Llevaba exactamente 48 horas revolcándome en mi destartalado apartamento de alquiler, sobreviviendo a base de comida china para llevar y autocompasión, cuando mi teléfono se estropeó. El identificador de llamadas me hizo reaccionar de inmediato, Sofía Daniels. Ese era un nombre que no había visto en mucho tiempo y, sinceramente, probablemente la única persona en el planeta Tierra con la que quería hablar en ese momento. Sofía y yo nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, compañeras de la universidad que habíamos forjado una buena relación gracias a las sesiones nocturnas de programación y a nuestro odio mutuo hacia los pretenciosos profesores de informática que se creían un regalo de Dios para Silicon Valley. Era una de esas raras personas capaces de depurar código y destrozar tu ego con la misma eficacia, a la vez que te hacía reír a carcajadas. Si había alguien capaz de manejar el desastre en el que se había convertido mi vida, esa era Sofía. Adrián Blake. Dijo que en cuanto contesté, parecías un desastre recalentado. Por favor, dime que no estás en ropa interior cenando cereal. ¿Cerca? Admití, mirando mi pijama y el recipiente de lo mein que se había convertido en mi mejor amigo. Es comida china, y llevo pantalones. Apenas. Dios mío, estás hecho un desastre. Casi podía oírla poner los ojos en blanco por el teléfono. Vístete. Voy para allá y vamos a resolver esto como adultos. Sofía, no tengo ganas. ¿Tartamudeé? Dije que te vistieras. Y por amor a Dios, por favor, dime si te has duchado en las últimas 24 horas. La verdad es que no. Pero Sofía tenía esa forma de hacerte querer ser mejor, incluso cuando te sentías fatal. Para cuando llamó a mi puerta una hora después, ya había conseguido una camisa limpia y me había pasado un peine, lo que era prácticamente el equivalente a escalar el Everest en mi estado actual. Entró con 2 tazas de café de ese sitio elegante del centro y echó un vistazo a mi zona de desastre temporal. Bueno, dijo, pasando por encima de un montón de ropa sucia. He visto cosas peores. ¿Recuerdas cuando Tommy Morrison tuvo aquella crisis nerviosa durante los exámenes finales en el penúltimo año?
Su casa parecía como si hubiera explotado una bomba en una pizzería. Gracias por la charla motivadora, murmuré, aceptando el café como si fuera la salvación. Sofía se dejó caer en mi sofá de segunda mano, que crujió en protesta, y me miró con esa mirada que solía darles a nuestros profesores cuando decían algo particularmente estúpido. Bueno, suéltalo. Y quiero la historia completa, no la versión suavizada que probablemente le contaste a tu mamá. Así que se lo conté todo. El despido, el contrato, la sorpresa que me dieron Melissa y Charles, el desfile de humillaciones en la mansión de la familia Green, todo. Sofía escuchaba sin interrumpir, algo inusual en ella, de vez en cuando levantaba una ceja o emitía esos pequeños tarareos que indicaban que estaba archivando información para usarla más tarde. Cuando terminé, se recostó y cruzó los brazos, un gesto que recordaba de la universidad y que solía preceder a algo que te cambiaría la vida o te destruiría la autoestima. A veces, ambas cosas. ¿Sabes cuál es tu problema, Adrien?, preguntó, tomando un sorbo de café como si estuviera a punto de darte una lección de sabiduría ancestral. Te comportas como una víctima cuando deberías actuar como un depredador. ¿Qué demonios significa eso? Significa que te han subestimado, y ese es su primer error. Sus ojos brillaron con ese brillo peligroso que recordaba de cuando descubrió cómo hackear las máquinas expendedoras del campus. Esta gente, Melissa, Charles, sus estirados padres, todos creen que eres una perdedora patética que va a meterse en un agujero y desaparecer. No tienen ni idea de lo que eres capaz. ¿Capaz de qué? Mi esposa se acuesta con mi exjefe, sus padres piensan que soy un canalla y vivo en un lugar que hace que una residencia universitaria parezca lujosa. ¿De qué se supone que soy capaz exactamente? Sofía dejó su café y se inclinó hacia adelante, con la voz que solía tener cuando explicaba un código particularmente elegante. Acabas de firmar un contrato de $25 millones. Eres brillante. Ahora tienes recursos. Tienes influencia. Y lo más importante, me tienes a mí. ¿Tú? Claro que sí. ¿Tienes idea de lo que he estado haciendo desde que me gradué? He estado creando una consultora especializada en espionaje corporativo. Sobre todo, legal. Sé cómo desenterrar trapos sucios, seguir el rastro del dinero y encontrar los secretos que los ricos creen haber enterrado lo suficientemente profundo como para permanecer ocultos. La miré fijamente, preguntándome si el estrés finalmente me había hecho alucinar. ¿Eres espía corporativa? Prefiero analista forense de negocios. Pero sí, básicamente. Sonrió como un tiburón que acaba de ver una foca herida. Y créeme cuando te digo que Charles Mercer y su alegre banda de traidores han dejado más migajas de pan que Hansel y Gretel. ¿Qué clase de migajas de pan? De las que conducen a acusaciones de fraude, con suerte. Pero primero, necesitamos conseguirte una representación legal de verdad. Alguien que sepa cómo jugarle duro a estos imbéciles del club de campo. Fue entonces cuando sacó su teléfono y empezó a revisar sus contactos. Conozco al hombre indicado. Víctor Ale, el hijo de puta más frío del panorama legal de Denver. Es el tipo de abogado que se traga las tonterías de los ricos y pide una segunda ración. Sofía, no puedo pagar un abogado de lujo. Tengo el dinero del contrato, pero no es que pueda. Tranquila, dramatista. Víctor no es caro. Es una inversión. Y créeme, cuando termine con Charles y compañía, pagarán por sus servicios, quieran o no. Ella ya estaba marcando, y la observé fascinada mientras adoptaba lo que solo podría describir como un modo profesional y rudo. Su postura se enderezó. Su voz se volvió nítida y autoritaria. De repente, sonaba como alguien capaz de negociar tratados de paz o adquisiciones hostiles con la misma eficiencia. Víctor, soy Sofía Daniels. Tengo un caso que te interesa. Fraude corporativo, adulterio, conspiración y un grupo de ricos idiotas que se creen intocables. Sí, va a ser divertido. Programó una reunión para el día siguiente y colgó con una sonrisa de satisfacción. Listo, fase 1 completada. ¿Primera fase de qué, exactamente? Primera fase de asegurarme de que Charles Mercer y tu esposa infiel se arrepientan del día que decidieron acostarse con Adrian Blake. Se levantó y se estiró, mirando mi patético apartamento una vez más. ¿Sabes qué?
Este lugar es perfecto. ¿Perfecto para qué? Filmar un documental sobre tocar fondo. Perfecto para pasar desapercibido mientras construimos tu caso. Creen que estás destrozado y derrotado, escondido en algún vertedero en el lado equivocado de la ciudad. Mientras tanto, estarás formando un equipo de ataque legal que los atacará como un tren de carga. Sentí algo que no había experimentado en días. Esperanza. No la esperanza delirante de que todo saldrá bien, sino la fría y calculada que conlleva tener un plan. Un plan que implicaba hacer pagar a quienes me traicionaron por cada minuto de humillación que me hicieron pasar. Sofía, dije, y por primera vez desde que vi a Melissa y Charles, sonreí. Creo que me está empezando a gustar este plan. Bien, dijo, dirigiéndose a la puerta. Porque mañana empezamos a jugar en serio. Y Adrián, esta gente no tiene ni idea de lo que ha desatado. Mientras la veía irse, me di cuenta de que quizá tocar fondo no fuera el final de mi historia. Quizá solo fuera la base que necesitaba para construir algo más grande, más fuerte e infinitamente más peligroso de lo que Charles Mercer o la familia Green pudieran imaginar. ¿Alguna vez has recibido una de esas invitaciones que claramente están diseñadas para ser una ejecución pública disfrazada de reunión social? Sí, bueno, eso fue exactamente lo que llegó a mi buzón 3 días después de mi sesión de estrategia con Sofía. Cartulina color crema, letras doradas en relieve, todo un espectáculo de tenemos más dinero que gusto. Estás cordialmente invitado a celebrar el compromiso de Melissa Green-Blake y Charles Mercer. Parecía que anunciaban la fusión de dos empresas de la lista Fortune 500 en lugar de la formalización de un romance. La cita era el sábado por la noche en la mansión de la familia Green, y el código de vestimenta era de cóctel. O sea, vengan a vernos humillar a Adrián en público con sus mejores galas. Lo más inteligente habría sido tirar esa invitación a la basura y pasar la noche haciendo prácticamente cualquier otra cosa. Reorganizar el cajón de los calcetines, ver secar la pintura, hacerme odontología amateur. Pero, al parecer, el sentido común se había tomado unas vacaciones cuando descubrí a mi esposa jugando hockey de amígdalas con mi exjefe. Así que ahí estaba yo, sábado por la noche a las 8, de pie frente a la puerta de la familia Green con mi mejor traje, que, siendo sinceros, parecía de segunda mano comparado con lo que llevarían los demás. Mi Honda Civic tosía y jadeaba al llegar al ballet parking, donde un chaval con pajarita me miró como si le acabara de dar una bolsa de basura radiactiva. ¿Se quedará mucho tiempo, señor?, preguntó, esperando que la respuesta fuera lo justo para dejar algo e irse de inmediato. Basta, dije, guardando mis llaves en el bolsillo y caminando hacia la mansión como si fuera la dueña. La falsa confianza era mi nueva mejor amiga, y esta noche íbamos a ser inseparables. El jardín delantero se había transformado en algo que parecía un plató de cine para ricos divirtiéndose, la película. Guirnaldas de luces colgaban de cada árbol, esculturas de hielo que probablemente costaban más que mi renta mensual salpicaban el paisaje, y camareros con impecables uniformes blancos repartían champán que, estoy bastante seguro, costaba más por botella que la cuota del coche de la mayoría. Crucé la puerta principal y al instante me sentí como si hubiera entrado en la boca del lobo con un traje de carne. El vestíbulo principal estaba lleno de la élite de Denver, médicos, abogados, empresarios y otros miembros del club de los que se limpian el culo con billetes de $100. Todos reían, charlaban y fingían preocuparse por las solicitudes universitarias de sus hijos, pero sentí sus miradas fijas en mí en cuanto entré. Los susurros empezaron casi de inmediato. Capté fragmentos de conversación mientras me abría paso entre la multitud. ¿No es ese el marido? El pobrecito sí que apareció. Oí que lo despidieron. Melissa ha mejorado muchísimo. Sí, gente con mucha clase. Esta gente había convertido el chisme en arte, y esta noche, yo era su protagonista. Le pedí una copa de champán a un camarero que pasaba, mejor que me beba su licor caro mientras hablan mal de mí, y me ubiqué al fondo de la sala para poder ver el espectáculo sin ser la atracción principal. El champán sabía a oro líquido, lo cual tenía sentido, ya que probablemente costaba más o menos lo mismo. Fue entonces cuando los vi. Melissa estaba presidiendo la corte junto a la chimenea de mármol. Llevaba un vestido que gritaba «Estoy disponible y es caro». Era un modelo verde esmeralda que probablemente costaba más que mi coche, y ella irradiaba la felicidad que da humillar públicamente a tu futuro exmarido. Alrededor de su cuello, un collar de diamantes reflejaba la luz con cada movimiento,
proyectando pequeños destellos por toda la habitación como una bola de discoteca hecha de pura arrogancia. Charles estaba justo a su lado. Naturalmente, la rodeó con el brazo por la cintura como si reclamara territorio. Llevaba uno de esos smokings que probablemente requerían un equipo de sastres italianos y un pequeño préstamo para conseguirlos, y tenía esa expresión de suficiencia que me hacía querer presentarle su rostro a mi puño de forma muy personal. La multitud a su alrededor lo estaba disfrutando. A esta gente le encantaba un buen escándalo casi tanto como fingir superioridad moral. Melissa disfrutaba de la atención como un gato en un rayo de sol. De vez en cuando, echaba un vistazo a la sala para asegurarse de que todos estuvieran viendo su gran actuación. Fue entonces cuando me vio. Nuestras miradas se cruzaron a través de la sala llena de gente, y por un instante, vi un destello en su rostro. No culpa. Melissa no sentía culpa, pero quizá le sorprendió que tuviera el valor de aparecer. Se inclinó y le susurró algo a Charles, quien se giró para mirarme con esa misma sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante nuestros años de trabajo juntos. Melissa se enderezó y chocó su copa de champán con un cuchillo de mantequilla. El sonido interrumpió la charla como una campanada. La sala se quedó en silencio poco a poco, todas las miradas se volvieron hacia ella como si estuviera a punto de anunciar la cura del cáncer. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó, con esa falsa dulzura que perfeccionó durante sus días en la hermandad. Charles y yo estamos muy agradecidos de tener a todos nuestros amigos y familiares aquí para celebrar este emocionante nuevo capítulo en nuestras vidas. Un nuevo capítulo. Como si nuestros 3 años de matrimonio hubieran sido un borrador que ella finalmente se hubiera decidido a editar. Sé que algunos de ustedes se preguntarán sobre el momento, continuó, mientras sus ojos escudriñaban a la multitud antes de posarse en mí. Pero a veces la vida te muestra lo que realmente mereces. Charles me ha enseñado lo que significa estar con una pareja de verdad, alguien que te aporta no solo económicamente, sino también emocional e intelectualmente. La multitud murmuró su aprobación, y sentí que se me apretaba la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se me romperían los dientes. De verdad lo estaba haciendo. Estaba usando nuestra fiesta de compromiso para criticarme delante de la mitad de la alta sociedad de Denver. Para Charles, dijo, alzando aún más su copa. Mi futuro, mi compañero, mi verdadera historia de éxito. La multitud estalló en aplausos y brindó. Todos brindaron por la feliz pareja, mientras yo me quedé allí, sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo en el estudio. Pero Melissa aún no había terminado. Charles dio un paso al frente, apretando su brazo alrededor de la cintura de Melissa mientras alzaba su propia copa. Y a seguir adelante, dijo, con la voz resonando con facilidad por toda la sala. A dejar atrás a quienes no pudieron seguir el ritmo y a construir un futuro digno del que merecemos. Entonces me miró directamente y su sonrisa se volvió completamente depredadora. Adrián era simplemente un hombre que no podía seguir el ritmo. La risa que siguió fue como uñas en una pizarra. Estas personas, estos supuestos miembros civilizados, educados y refinados de la sociedad, se reían literalmente a mi costa mientras bebían champán que costaba más que el presupuesto de la mayoría de la gente. Era como estar de vuelta en el instituto, solo que los abusadores vestían ropa de marca y conducían coches que costaban más que una casa. Me quedé allí solo, con los puños tan apretados en los bolsillos que sentía las uñas clavándose en las palmas. La humillación fue completa, total y absolutamente intencionada. Me habían invitado aquí específicamente para este momento, para verme allí de pie, impotente, mientras celebraban haber destruido mi vida. Fue entonces cuando sentí que alguien se acercaba a mí, tan cerca que pude sentir su presencia sin mirar atrás. Toda la habitación pareció cambiar, como si la presión del aire hubiera cambiado de repente. Las risas se apagaron, reemplazadas por un silencio tan absoluto que parecía como si un alfiler cayera sobre el suelo de mármol. Me giré ligeramente y vi una figura que reconocí, pero que no podía creer que estuviera allí. La reacción de la multitud lo confirmó. La gente observaba fijamente, algunos con la boca abierta, otros susurrando frenéticamente a sus compañeros. El rostro de Charles pasó de la satisfacción petulante al horror absoluto en apenas 3 segundos. Su copa de champán temblaba en su mano, y cuando intentó hablar, su voz salió como un graznido ahogado. Dios mío, logró balbucear, con los ojos abiertos y algo que parecía sospechosamente pánico. Es él.
¿Sabes ese momento en las películas cuando la caballería aparece justo cuando el héroe está a punto de ser masacrado? Sí, bueno, al parecer esa mierda sí ocurre en la vida real, y déjame decirte que es incluso más satisfactorio de lo que Hollywood lo pinta. El hombre que estaba a mi lado era Julian Cross, y si no conoces su nombre, es que has estado viviendo en un anonimato o no prestas atención a la industria de la salud. Este tipo era básicamente el Steve Jobs de la tecnología médica, solo que en lugar de fabricar teléfonos carísimos, construyó un imperio que revolucionó la gestión hospitalaria, desde la atención al paciente hasta las cadenas de suministro. Forbes lo tuvo en portada el año pasado con el titular El hombre que arregló la atención médica, y al verlo en persona, entendí por qué. Julián era una de esas personas que llamaban la atención con solo existir. No era especialmente alto ni imponente, pero tenía una presencia que hacía que todos los demás en la sala se sintieran como personajes secundarios de su historia. Su traje probablemente costaba más que los coches de la mayoría de la gente, pero lo llevaba como si fuera un simple uniforme de martes. Todo en él gritaba, tengo más dinero que países pequeños y el poder para respaldarlo. Pero aquí está lo que hacía que la situación fuera absolutamente perfecta. Se suponía que Julian Cross estaría en Singapur esta semana, cerrando un mega acuerdo que había aparecido en todas las publicaciones de negocios durante el último mes. El hecho de que estuviera en la mansión de la familia Green durante la fiesta de compromiso de mi esposa infiel era como ver un unicornio montado en un dinosaurio por el centro de Denver. Charles parecía a punto de sufrir un infarto. Su rostro había cambiado de su habitual rubor petulante a un tono blanco que hacía juego con las estatuas de mármol esparcidas por la mansión. La copa de champán que tenía en la mano temblaba tanto que me sorprendió que no la hubiera dejado caer. Señor Cross, consiguió balbucear Charles, con la voz quebrada como la de un niño de 13 años intentando invitar a una chica al baile de graduación. Ay güey, no sabía que estabas en la ciudad. Julian se giró hacia Charles con una sonrisa que pondría celoso a un tiburón. Charles, dijo, y su voz se oyó con facilidad en la habitación ahora silenciosa. No me perdería esto por nada del mundo. La multitud estaba paralizada, como si alguien hubiera puesto un alto en sus vidas de ostentación. Esta gente no estaba acostumbrada a ser eclipsada en sus propias fiestas, y que Julian Cross apareciera sin avisar era como que el presidente se colara en tu barbacoa. Melissa, para su crédito, se recuperó más rápido que su prometido. Se acercó con esa sonrisa practicada que había perfeccionado durante sus días en los concursos de belleza, extendiendo la mano como si saludara a la realeza. Señor Cross, qué placer tan inesperado. Soy Melissa Greenblake. Pronto será Melissa Mercer, según tengo entendido, dijo Julian, estrechándole la mano con una cortesía que, de alguna manera, resultaba insultante. Felicidades por tu transición. La forma en que mencionó la transición dio la impresión de que estaba hablando de un cambio de carrera en lugar de abandonar su matrimonio, y tuve que morderme la mejilla para no reírme a carcajadas. Pero Julian no había terminado. Se volvió hacia mí y me extendió la mano, y cuando habló, su voz resonó por la sala silenciosa como si estuviera dirigiéndose a una junta directiva. Adrián dijo, estrechándome la mano con tanta fuerza que todos lo vieron. Me alegra que estés aquí. Tenemos mucho que celebrar. La exclamación colectiva de la multitud era audible. Me habían tratado como a un leproso durante la última hora, y ahora el hombre más poderoso del sector salud me saludaba como si fuéramos viejos amigos. El repentino cambio en la dinámica social fue tan drástico que casi podía oír cómo sus cerebros se cortocircuitaban. Harold Green se abrió paso entre la multitud, con el rostro enrojecido por el pánico que surge al darse cuenta de que uno podría haber calculado mal. Señor Cross, señor, es un gran honor. Soy Harold Green, el padre de Melissa. Si hubiéramos sabido que venías, lo habríamos hecho. Habríamos que, interrumpió Julián, con un tono cortés pero tan cortante como para cortar el cristal. Trataste a tu yerno con más respeto. El silencio que siguió fue tan absoluto que parecía que se hubiera operado. Harold abrió y cerró la boca como un pez jadeando, mientras Patricia aferraba sus perlas con tanta fuerza que me sorprendió que el hilo no se rompiera. Julian continuó, su voz sin perder ese tono coloquial que, de alguna manera, hacía que cada palabra resonara como un mazazo. Verás, Adrián no es solo un invitado a esta fiesta. Es mi socio. El contrato que firmamos la semana pasada, el de $25 millones, es solo el principio. $25 millones.
Lo dijo tan alto que toda la sala lo oyó, y el efecto fue inmediato. La multitud empezó a susurrar frenéticamente, y el sonido se intensificaba como un enjambre de abejas chismosas. Esta gente vive para este tipo de drama, y Julián acababa de servirles una cena de 5 platos. Charles parecía a punto de vomitar. Su cara había pasado de blanca a verde, y se balanceaba ligeramente como si alguien lo hubiera golpeado con un bate de béisbol. 25 millones de dólares, logró ganarse la vida. Inversión inicial, confirmó Julian con el tono despreocupado de quien habla del tiempo. La IA logística de Adrián revolucionará la gestión de la cadena de suministro de la atención médica en Norteamérica. Proyectamos un impacto de mercado de miles de millones. Miles de millones. Con AB, el público lo absorbió todo, su atención se desplazó de Charles y Melissa a mí, como si de repente me hubiera convertido en la persona más interesante de la sala. Lo cual, siendo sinceros, ya había sucedido. La sonrisa de Melissa empezaba a desvanecerse. Había pasado de ser una novia radiante a un ciervo deslumbrado más rápido de lo que el Bentley de su padre podía ir de 0 a 100. Adrián nunca mencionó ningún contrato, dijo ella, con la voz tensa y una alegría forzada. Probablemente porque es modesto, respondió Julian, y juro que lo vi guiñándome un ojo. A diferencia de algunos, Adrián no siente la necesidad de anunciar su éxito a todo el que lo escucha. La indirecta a Charles fue tan obvia que bien podría haber venido con letreros de neón, y el público la captó. Algunos incluso sonreían con suficiencia, la corriente social cambiaba más rápido que las promesas de campaña de un político. Patricia Green, que llevaba 5 minutos paralizada como una estatua, recuperó la voz de repente. Señor Cross, seguro que hubo algún error. Acaban de despedir a Adrián de Harrison Tech. Vive en un apartamento horrible. Por decisión propia, Julián la cortó sin problemas. A veces, las personas más exitosas prefieren pasar desapercibidas mientras construyen imperios. El apartamento de Adrián es temporal. Sin embargo, su éxito es permanente. Fue entonces cuando Charles finalmente recuperó su voz, aunque sonó más como un gemido que como el tono autoritario que había usado antes. Pero el contrato con Harrison Tech, se suponía que íbamos a licenciar su tecnología a través de nuestra asociación. ¿Lo eras? Julián arqueó las cejas con fingida sorpresa. Qué interesante, porque la última vez que lo revisé, Adrián es el dueño absoluto de esa tecnología. Cualquier acuerdo de licencia tendría que pasar directamente por él. Las implicaciones golpearon a Charles como un tren de carga. Se quedó boquiabierto al darse cuenta de que no solo había perdido la tecnología de Adrián al despedirlo, sino que ahora su ex empleado trabajaba directamente con la única empresa con la que Harrison Tech había estado intentando desesperadamente asociarse. De hecho, Julian continuó, claramente disfrutando. Adrián y yo estábamos hablando de la posibilidad de ampliar nuestra colaboración. Siempre buscamos empresas innovadoras con las que colaborar, aunque somos bastante selectivos. En cuanto al carácter y las prácticas comerciales de nuestros socios, la amenaza era sutil pero inequívoca. Julian Cross podía hacer o deshacer empresas con una sola llamada, y prácticamente acababa de anunciar que Harrison Tech estaba en su lista negra. La multitud susurraba a todo volumen, el sonido se intensificaba como una tormenta inminente. Podían oler la sangre en el agua, y los tiburones empezaban a dar vueltas. Charles y Melissa habían pasado de ser la pareja ideal de la noche a parias sociales en apenas 10 minutos. Julian miró su reloj, probablemente un Rolex que costaba más que las casas de la mayoría, y se volvió hacia mí. Adrián, ¿hablamos de esos planes de expansión? Creo que tenemos una reunión programada para la mañana temprano. Claro, dije, recuperando la voz por primera vez desde que había llegado. Dirígeme. Mientras caminábamos hacia la salida, la voz de Julián resonó por última vez entre la multitud atónita. Disfruten el resto de la noche. Seguro que será memorable. Lo último que vi antes de irnos fue a Charles, paralizado en medio de la sala, con su copa de champán en la mano, como si hubiera visto su mundo derrumbarse en tiempo real. ¿Sabes lo que dicen de que la venganza se sirve fría? Bueno, al parecer nadie le dijo eso a Sofía Daniels, porque la mujer la estaba sirviendo bien caliente, con un acompañamiento de «destruyamos a estos cabrones por completo».
era lunes por la mañana, exactamente 48 horas después de que Julian Cross prácticamente bombardeara la fiesta de compromiso de Charles y Melissa desde la órbita, y yo estaba sentado en el despacho de Víctor Ale sintiéndome como si hubiera sido parte de una especie de thriller legal donde era a la vez la víctima y el tipo que planeaba el derribo. El despacho de Víctor era justo lo que se esperaba del abogado corporativo más despiadado de Denver. Ventanales de piso a techo con vistas a la ciudad, muebles de cuero que probablemente costaban más que mi onda y libros de derecho ordenados con tal precisión que sugería que los leía de verdad en lugar de usarlos solo como decoración. El hombre parecía diseñado en un laboratorio específicamente para intimidar a la parte contraria, traje elegante, mirada más penetrante y esa clase de sonrisa que te hacía querer revisar la cartera después. Adrián, dijo, acomodándose tras su enorme escritorio como un general preparándose para la guerra. Sofía me ha contado lo básico, pero necesito detalles. Cada secretito sucio, cada decisión empresarial cuestionable, cada vez que Charles Mercer cruzó la calle imprudentemente. Vamos a poner a esta gente patas arriba. Fue entonces cuando Sofía sacó su portátil y se crujió los nudillos como una pianista preparándose para el Carnegie Hall. Ay, Víctor, dijo con esa sonrisa depredadora que recordaba de nuestros días universitarios. Te va a encantar esto. Durante las siguientes 3 horas, observé a Sofía hacer su magia, y déjenme decirles, la mujer era una artista. Había estado investigando los negocios de Charles y Melissa durante la última semana, y lo que descubrió fue como descubrir que tu restaurante favorito ha estado sirviendo carne atropellada y llamándola costilla de primera. Empecemos por lo obvio, dijo Sofía, abriendo extractos bancarios en su pantalla. Charles ha estado canalizando recursos de Harrison Tech hacia algo llamado Green Innovations LLC. ¿Adivinan quién es el accionista principal? No tuve que adivinar. El malestar en el estómago me lo dijo todo. Melissa, dijo Víctor, inclinándose hacia adelante con el interés que muestra un tiburón cuando huele sangre. Bingo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Los dedos de Sofía revoloteaban sobre el teclado, sacando documentos de constitución que parecían lo suficientemente oficiales como para engañar a la mayoría. Supuestamente, Green Innovations se creó para desarrollar software logístico de vanguardia. ¿Les suena? Me sonaba porque era mi maldito software. La IA logística que había desarrollado durante 3 años, la misma tecnología por la que Julian Cross acababa de pagar $25 millones, aparentemente estaba siendo reclamada por la empresa fantasma de mi futura exesposa. Esos cabrones, murmuré, sintiendo esa rabia familiar creciendo en mi pecho como vapor en una olla a presión. Ah, apenas empezamos, dijo Sofía, visiblemente disfrutando. Víctor, ¿recuerdas cuando preguntaste sobre decisiones empresariales cuestionables? Bueno, Charles ha estado manipulando los acuerdos de propiedad intelectual de Harrison Tech. Según estos documentos, cualquier tecnología desarrollada por empleados que utilicen recursos de la empresa técnicamente pertenece a la empresa. Excepto que Adrián desarrolló su IA en su tiempo libre, usando su propio equipo, dijo Víctor. Su cerebro de abogado ya está 3 pasos por delante. Exactamente. Pero Charles presentó la documentación alegando que se desarrolló en horario laboral, usando computadoras de la empresa. El problema es que Adrián tiene archivos personales con fecha y hora de hace 2 años que demuestran lo contrario. Saqué mi teléfono y les mostré las copias de seguridad que guardaba en mi almacenamiento personal en la nube. Cada iteración, cada avance, cada sesión de programación nocturna, todo documentado y fechado, todo demostrando claramente que había estado trabajando en este proyecto en casa, los fines de semana, en mi tiempo libre. Precioso, dijo Víctor, sonriendo cada vez más. Eso es fraude, conspiración y robo de propiedad intelectual. Pero, por favor, dime que hay más. La sonrisa de Sofía podría haberle dado energía a medio Denver. Oh, hay muchísimo más. ¿Recuerdas cómo Melissa siempre parecía saber exactamente qué pasaba en Harrison Tech, incluso antes que yo? Pues resulta que Charles le ha estado dando acceso a información confidencial de la empresa, incluyendo archivos de empleados, informes financieros y cronogramas de desarrollo. Encontró cadenas de correos electrónicos que me pusieron los pelos de punta. Mensajes entre Charles y Melissa hablando de mi trabajo, mi progreso, mis contratiempos, todo compartido como si yo fuera un experimento científico que estuvieran monitoreando. Mira dijo Sofía, señalando un correo electrónico de hace 3 meses.
Charles a Melissa. Adrián está a punto de terminar la IA. Necesitamos acelerar el proceso. La solicitud de patente debería estar lista la próxima semana. Solicitud de patente. Planeaban robarme mi trabajo y patentarlo bajo Green on Evasions, excluyéndome por completo. La traición fue tan completa, tan minuciosamente planeada, que me dejó sin aliento. ¿Y este?, continuó Sofía, abriendo otro correo electrónico. Melissa a Charles. Nunca se recuperará de esto. Una vez que tengamos la tecnología y él esté fuera de escena, podremos seguir adelante sin complicaciones. Ahí estaba, en blanco y negro. Prueba de que llevaban meses conspirando contra mí, quizá más. No se trataba de un asunto espontáneo que se había salido de control. Este era un plan calculado para destruir mi vida y robarme mi trabajo. Víctor tomaba notas frenéticamente, con el bolígrafo rayando los blocs de notas como si estuviera componiendo una sinfonía de litigios. Esto es bueno. Esto está muy bien. Pero necesito más. Registros financieros, registros de comunicación, cualquier cosa que muestre un patrón de engaño. Mucho más adelantado que tú, dijo Sofía, sacando lo que parecían meses de registros financieros detallados. He estado siguiendo sus patrones de gasto, y Charles ha estado usando las tarjetas de crédito corporativas de Harrison Tech para gastos personales. Cenas con Melissa, habitaciones de hotel, joyas, incluido ese collar de diamantes que llevaba en la fiesta. Robo de empresa, señaló Víctor, añadiéndolo a su creciente lista. Pero espera, hay más, dijo Sofía, imitando a un infomercial. Charles también ha estado falsificando informes de gastos, alegando viajes de negocios que en realidad eran escapadas románticas con Melissa. La conferencia de Napa Valley que nunca existió, la cumbre tecnológica de Austin que en realidad fue un fin de semana de spa, todo financiado por los accionistas de Harrison Tech. Empezaba a marearme la magnitud de su engaño. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? ¿Según estos registros? Al menos 18 meses. Probablemente más tiempo. La expresión de Sofía se suavizó un poco. Adrián, lo siento. Sé que es duro oírlo, pero llevan planeándolo mucho tiempo. 18 meses. Mientras yo me dejaba la piel trabajando, trasnochando en la oficina, faltando a cenas y fines de semana porque creía que estaba construyendo algo para nuestro futuro, ellos han estado planeando sistemáticamente mi caída. Hay algo más, dijo Sofía en voz baja. Encontré la fecha original de cuando planeaban despedirte. Se suponía que ocurriría justo después de la reunión de Metasphere, después de que cerraran el acuerdo de licencia con tu tecnología. ¿Qué cambió?, preguntó Víctor. Adrián se les adelantó. Cuando firmó directamente con Julian Cross, les arruinó todo el plan. Por eso Charles parecía tan nervioso en la fiesta. No solo estaba perdiendo la tecnología de Adrián, sino meses de planificación meticulosa. Víctor se recostó en su silla, juntando los dedos como un villano de película que acaba de idear el plan perfecto. Señores, lo que tenemos aquí no es solo adulterio y robo corporativo. Es una conspiración a gran escala que incluye fraude, malversación de fondos y robo de propiedad intelectual. No vamos a ganar este caso sin más. Los vamos a aniquilar. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, pregunté, sintiendo algo que no había experimentado en semanas. Esperanza. No del tipo ingenuo que cree que todo saldrá bien, sino del tipo frío y calculador que conlleva tener pruebas y aliados. Presentamos todo, denuncias penales, demandas civiles, quejas éticas ante el colegio de abogados, la opción nuclear total. La sonrisa de Víctor era absolutamente depredadora. Charles Mercer y Melissa Graham Blake están a punto de aprender lo que pasa cuando le robas a la persona equivocada. Sofía cerró su portátil con un chasquido satisfactorio. Creían que estaban jugando al ajedrez mientras tú jugabas a las damas, Adrián. Resulta que todos estábamos jugando al póker, y simplemente les mostramos nuestra escalera real. Al salir de la oficina de Víctor esa tarde, sentí algo que no había sentido desde que me encontré con Melissa y Charles. Joder. Esta gente me había subestimado, me había tratado como un peón desechable en su jueguito de avaricia y traición. Ahora era el momento de demostrarles lo equivocados que estaban. ¿Conoces esa sensación de estar a punto de lanzar una bomba nuclear sobre la vida de alguien y vibrar de emoción? Sí.
Bueno, ese era yo el jueves por la mañana, sentado en mi destartalado apartamento de alquiler, viendo el reloj avanzar hacia las 10 como si fuera la cuenta regresiva de Nochevieja. Hoy era el día de... La operación Follate y Averigua comenzaba oficialmente, y Charles Mercer y Melissa Graham Blake estaban a punto de descubrir que el karma no se vuelve por sí solo. A veces aparece con un equipo de abogados y un montón de pruebas. Víctor había pasado la última semana creando lo que él llamaba una obra maestra legal, presentando documentos ante el Tribunal de Distrito de Denver que parecían una colección de grandes éxitos de las travesuras corporativas. Fraude, incumplimiento del deber fiduciario, conspiración, malversación de fondos, robo de propiedad intelectual y unos 12 cargos más que enorgullecerían a un abogado de la mafia. El hombre prácticamente había escrito los obituarios profesionales de Charles y Melissa en terminología legal. Pero lo mejor de todo es que no tenían ni idea de lo que iba a pasar. Víctor había calculado todo a la perfección, asegurándose de que la entrega de los papeles fuera lo más humillante posible. Y créeme, cuando se trata de personas cuya vida gira en torno a mantener su imagen pública, la sincronización lo es todo. Mi teléfono vibró exactamente a las 10:15. Mensaje de texto de Sofía. El águila ha aterrizado. Repito, el águila ha aterrizado. Nuestro notificador, un tipo llamado Tony que parecía capaz de levantar un coche pequeño, acababa de entregarles la demanda a Charles y Melissa en el Ritz-Carlton del centro, donde estaban celebrando lo que las páginas de Sociedad habían llamado un íntimo brunch de compromiso con amigos y familiares cercanos. Íntimo, ¿verdad? Porque nada dice más intimidad que invitar a 2 docenas de los chismosos más famosos de Denver a verte celebrar la destrucción del matrimonio de alguien. Sofía había investigado, como siempre. Se enteró del brunch por la historia de Instagram de Melissa, porque, claro, Melissa estaba documentando cada segundo de su romance de cuento de hadas para validarlo en redes sociales. La mujer había publicado fotos de la elegante decoración de las mesas, las mimosas que probablemente costaron más que la cuenta del supermercado de la mayoría, y una selfie con Charles con el título Viviendo mi mejor vida con mi padrino. Sí, bueno, tu mejor vida estaba a punto de recibir un baño de realidad con una guarnición de cargos federales. Mi teléfono sonó 20 minutos después. La voz de Víctor prácticamente ronroneaba de satisfacción. Adrián, debo decir que llevo 30 años ejerciendo la abogacía y nunca había oído gritos así. ¿Gritos? Claro que sí. Al parecer, la reacción de Patricia Green al ver la demanda fue audible. Desde el vestíbulo, 3 pisos más abajo. No pude evitar reírme. Patricia Green, la mujer que consideraba el control del volumen una debilidad personal, por fin había encontrado algo que valía la pena criticar, y no era que la empleada usara las copas de cristal equivocadas. ¿Y qué hay de Charles y Melissa? Según Tony, Charles palideció como un papel y empezó a hiperventilar. Melissa le lanzó su mimosa al notificador, falló por completo y golpeó a Harold. La imagen mental de Harold Green empapado en champán caro y jugo de naranja mientras su hija tenía una crisis nerviosa en público fue tan satisfactoria que casi me sentí culpable por disfrutarla. Casi. Lo mejor, continuó Víctor, es que aproximadamente la mitad de la élite social de Denver presenció todo. Tony dijo que el lugar quedó en completo silencio y luego estalló en susurros. Apuesto a que la historia ya está circulando en todos los clubes de campo de la ciudad. Eso era lo que pasaba con los ricos. Amaban el drama casi tanto como el dinero, sobre todo cuando implicaba ver cómo la vida cuidadosamente construida de otra persona se desmoronaba de forma espectacular. Para la hora de la cena, toda la alta sociedad de Denver sabría que Charles Mercer y Melissa Graham Blake enfrentaban graves cargos federales. ¿Cuánto tardarían en llamar?, pregunté. Charles ya lo intentó. 3 veces. Mi secretaria le dijo que estuve en el juzgado todo el día. La risa de Víctor fue pura maldad. Que suden. La desesperación vuelve estúpida a la gente, y la gente estúpida comete errores. La siguiente llamada llegó de Sofía 1 hora después. Adrián, tienes que ver esto. Melissa está teniendo un colapso total en redes sociales. Abrí su cuenta de Instagram y madre mía, fue como ver un tren descarrilar en tiempo real. La mujer que solía publicar imágenes cuidadosamente seleccionadas de su vida perfecta ahora lanzaba una historia tras otra de ira apenas coherente. Esto es acoso, decía una historia.
publicada sobre una foto de lo que parecían documentos legales esparcidos sobre la mesa de un restaurante. Mis abogados destruirán a quien esté detrás de esto. Otra historia la mostró llorando en lo que parecía ser la parte trasera de un Uber, con el rímel corriéndole por la cara como lágrimas negras. Hay gente que no soporta el éxito y hará lo que sea para derribarte. Pero mi favorita fue aquella en la que estaba claramente borracha, filmada desde un ángulo poco favorecedor en lo que parecía la bodega de la familia Green, hablando con dificultad en su teléfono. Adrian Blake es un fracasado patético que no puede aceptar que me haya cambiado de categoría. Charles es el doble de hombre que jamás será. Está en una espiral. Dijo Sofía cuando la llamé. Esto es hermoso. Básicamente, está creando pruebas para nosotros en tiempo real. ¿A qué te refieres? Difamación, Adrián. Cada una de estas publicaciones es una acusación más que podemos añadir a la pila. ¿Y el borracho? Eso va a sonar muy bien ante el jurado. La tarde trajo aún mejores noticias. Julian Cross me llamó personalmente para avisarme que Harrison Ted se había puesto en contacto con Metasphere para intentar cerrar algún tipo de acuerdo de colaboración. Están en pánico, dijo Julian, con ese tono divertido de quien ve a idiotas cavar su propia tumba. Charles llamó a mi oficina 4 veces hoy, exigiendo hablar conmigo sobre control de daños. Mi asistente le dijo que no estaría disponible indefinidamente. ¿Qué le ofrecieron? Todo. Derechos de licencia exclusivos, tarifas reducidas, incluso ofrecieron a Charles ser consultor del proyecto. Julian se rió. Fue casi vergonzoso presenciar la desesperación. ¿Qué les dijiste? Les dije que Metasphere Corp no hace negocios con empresas bajo investigación federal. Parecía una buena práctica comercial. Esa noche, Harold Green me llamó directamente. El hombre que me había descartado como una escoria inútil apenas unos días antes ahora hablaba en un tono susurrante y desesperado, usualmente reservado para negociaciones con rehenes. Adrián, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Creo que ha habido algún malentendido. Seguro que podemos resolver esto como gente civilizada. Gente civilizada, repetí, saboreando la ironía. ¿Te refieres a lo civilizado que fuiste cuando me dijiste que merecía lo que pasó? ¿O cuando dijiste que no era lo suficientemente bueno para tu hija? Mira. No, Harold, mira. Tu hija y su novio cometieron múltiples delitos. Robaron mi propiedad intelectual, defraudaron a su empleador y conspiraron para destruir mi carrera. El único malentendido es que pensaron que simplemente me rendiría y me la llevaría. Esto arruinará la reputación de Melissa. Melissa destruyó su propia reputación cuando decidió acostarse con mi jefe. Solo me aseguro de que todos lo sepan. Le colgué a media frase, lo cual fue casi tan bueno como firmar ese contrato de $25 millones. La última llamada del día vino del propio Charles. Intentaba sonar seguro, pero podía oír el pánico subyacente en sus palabras, como el motor de un coche a punto de atascarse. Adrián, esto es ridículo. Ambos sabemos que esto se trata solo de tus sentimientos heridos por Melissa. Retira la demanda y podremos negociar un acuerdo razonable. Acuerdo. Me reí tanto que casi me ahogó. Charles, te enfrentas a 5 o 10 años de prisión federal. ¿Con qué crees que tienes que negociar? Estás fanfarroneando. No tienes ninguna prueba real. Registros bancarios, cadenas de correos electrónicos, informes de gastos falsificados, documentación de propiedad intelectual robada y unas 3 docenas de testigos de tus diversos delitos. Pero claro, estoy mintiendo. El silencio al otro lado era tan absoluto que pensé que había colgado. Charles, ¿sigues ahí, amigo? Esto no ha terminado. Por fin logró decir, con la voz quebrada como la de un niño de 13 años intentando sonar duro. Tienes toda la razón, dije. No ha terminado. Apenas empieza. Al colgar y mirar alrededor de mi destartalado apartamento, me di cuenta de que algo había cambiado radicalmente. Ya no era la víctima. Era el tipo con las pruebas, los aliados y el contrato de $25 millones. Y mañana, empezaría la verdadera diversión. ¿Saben ese momento en cada drama judicial donde la música sube de tono y se imparte justicia con un toque de ironía dramática? Bueno,
La vida real no tiene banda sonora. Pero déjenme decirles que el silencio en la sala del tribunal de la jueza Eleanor Graves era más electrizante que cualquier banda sonora de Hollywood. 6 semanas después de entregar esos hermosos documentos de la demanda, por fin estábamos aquí. Era la hora del espectáculo. El tribunal de distrito de Denver estaba más abarrotado que un vagón de metro en hora punta. Porque, al parecer, ver a los ricos recibir su merecido era mejor entretenimiento que cualquier cosa que Netflix pudiera ofrecer. La sección de prensa parecía una convención de medios y conté al menos 3 cámaras que reconocí de los noticieros locales. El juez Graves era justo lo que uno esperaría de un juez federal. Afilada como una navaja, tolerancia cero a las tonterías y la clase de mirada que podría hacer que un criminal experimentado confesara crímenes que ni siquiera cometió. Llevaba 20 años en el banquillo, y se rumoreaba que nunca había conocido a un delincuente de guante blanco al que no pudiera ver a través como si fuera papel film barato. Charles y Melissa se sentaron a la mesa de los acusados con aspecto de haberse vestido para su propio funeral. Charles llevaba puesto un traje que probablemente costaba $5,000, pero parecía que no había dormido en semanas. Su habitual confianza engreída había sido reemplazada por el nerviosismo que se ve en quienes acaban de darse cuenta de que están completamente perdidos. Melissa había optado por el look de víctima inocente, toda blanca y maquillaje mínimo. Pero ella seguía lanzándome puñales como si esto fuera culpa mía en lugar de la consecuencia natural de ser una mentirosa, tramposa y ladrona. Su equipo legal parecía caro y desesperado, lo cual nunca es una buena combinación. 3 abogados con trajes iguales, todos intentando parecer seguros a pesar de saber claramente que habían sacado el equivalente legal a un color perdido. El abogado principal, un pez gordo de un bufete que cobraba más por hora de lo que la mayoría ganaba en un mes, no dejaba de revisar papeles como si buscara un milagro escondido entre ellos. Víctor, en cambio, parecía un hombre que llevaba toda su carrera esperando este momento. Había presentado nuestras pruebas con la precisión de un relojero suizo, cada documento organizado, cada testigo preparado, cada pieza del rompecabezas lista para encajar. Sofía estaba sentada detrás de nosotros en la galería, con su portátil abierto y lista para brindar soporte técnico si era necesario, sonriendo como un niño en Navidad. Su señoría, comenzó Víctor, de pie con la confianza que da tener un caso impecable. Lo que tenemos ante nosotros hoy no es un simple caso de fraude corporativo. Se trata de una conspiración calculada que dura 18 meses, que incluye el robo de propiedad intelectual, la malversación de fondos corporativos y una campaña sistemática para destruir la carrera y la reputación de mi cliente. Caminó hacia el jurado como si estuviera dando una charla TED, mostrando la primera prueba, el contrato original que firmé con Julian Cross. Damas y caballeros, tienen ante sí un contrato de $25 millones por tecnología que los acusados intentaron robar. Ni pedir prestado, ni licenciar, ni comprar, ni robar. El jurado se lo tragaba todo. 12 personas comunes que trabajaban en empleos reales por dinero real, viendo a gente rica intentar explicar por qué creían que podían tomar lo que quisieran. El capataz, un tipo que parecía haberse pasado la vida trabajando con las manos, tomaba notas como si estuviera planeando escribir un libro sobre ello. El abogado de Charles se puso de pie para su alegato inicial, y se notaba que ya estaba librando una batalla cuesta arriba. Su señoría, mis clientes son víctimas de un exmarido vengativo que no puede aceptar que su matrimonio haya terminado. El señor Blake está usando el sistema legal para vengarse. Objeción, dijo Víctor con calma. ¿Piensa el abogado abordar la evidencia documentada de malversación de fondos o vamos a fingir que se trata de herir sentimientos? Confirmada la defensa, dijo el juez Graves secamente, el abogado se ceñirá a los hechos. Y vaya si teníamos datos. Víctor presentó nuestro caso como si dirigiera una orquesta sinfónica, y cada prueba se basaba en la anterior hasta que el panorama completo se volvió innegable. Extractos bancarios que mostraban a Charles canalizando dinero de la empresa a la Shell Corporation de Melissa. Cadenas de correos electrónicos que demostraban que llevaban meses planeando robarme mi tecnología. Informes de gastos que mostraban que Charles facturaba a Harrison Tet escapadas románticas con su amante. La verdadera chispa empezó cuando Víctor llamó a Julian Cross al estrado. El hombre entró en la sala como si fuera suyo, lo cual, dado su patrimonio, probablemente podría haber sido. Su testimonio fue devastador por su simplicidad. Señor Cross, dijo Víctor. En su opinión profesional,
¿Cuál es el valor de la tecnología de inteligencia artificial logística del señor Blake? ¿Es una estimación conservadora? 50 millones de dólares en los próximos 5 años. Pero el verdadero valor reside en sus posibles aplicaciones. Esta tecnología podría revolucionar la gestión de la cadena de suministro en múltiples industrias. ¿Y Harrison Tech o alguno de sus representantes se comunicaron contigo para licenciar esta tecnología? La sonrisa de Julian era absolutamente depredadora. Varias veces. De hecho, el señor Mercer llamó a mi oficina 17 veces en las 2 semanas posteriores a la firma de nuestro contrato con el señor Blake. Parecía bastante desesperado. Charles incluso se estremeció cuando Julian dijo eso. Y vi a uno de los jurados escribir algo con especial énfasis. Pero el verdadero espectáculo empezó cuando Melissa subió al estrado. Claramente, sus abogados la habían instruido para que se mostrara arrepentida y comprensiva, pero Melissa nunca había sabido ocultar su verdadera naturaleza por mucho tiempo. Víctor empezó con preguntas fáciles, dejándola contar su versión de los hechos. Se describió como una mujer atrapada en un matrimonio sin amor, buscando consuelo en un hombre que comprendiera sus necesidades. Una tragedia, si ignoramos la parte en la que me había estado robando sistemáticamente el trabajo de mi vida. Señora Graham Blake, dijo Víctor, cambiando sutilmente el tono. Usted testificó que su relación con el señor Mercer comenzó porque se sentía desatendida por su esposo. ¿Es correcto? Sí, dijo ella, secándose los ojos con un pañuelo. Adrián siempre estaba trabajando, siempre concentrado en sus computadoras. Charles me hizo sentir valorada. Ya veo. ¿Y cuándo supiste del proyecto de IA logística de tu marido? No sé si entiendo la pregunta. Víctor sacó un correo electrónico impreso y se lo entregó. Este es un correo que le enviaste al señor Mercer hace 14 meses. ¿Te importaría leerle la parte resaltada al jurado? Melissa palideció al leer el correo. Oiga, esto está fuera de contexto. Por favor, léalo en voz alta, señora Graham Blake. Su voz era apenas un susurro. El proyecto de IA de Adrián avanza más rápido de lo esperado. Necesitamos acelerar el plazo para la solicitud de patente. El tribunal estalló en susurros. Ni siquiera los costosos abogados de Charles pudieron disimular sus muecas. Señora Graham Blake, continuó Víctor, con la voz cada vez más aguda. Este correo electrónico tiene fecha de 6 meses antes de que comenzara su romance con el señor Mercer, según usted. ¿Cómo explica que hablara sobre la solicitud de patentes para el trabajo de su esposo antes de siquiera comenzar su relación con el hombre que supuestamente las presentaría? Sí, lo estábamos, no es lo que parece. Lo que parece, señora Graham Blake, es una conspiración. Lo que parece es que usted y el señor Mercer planearon todo este plan desde el principio. Parece que su matrimonio no fue más que espionaje industrial disfrazado de relación. Melissa perdió la cabeza por completo. Tanto entrenamiento, tanta preparación, tantos abogados caros, y volvió a la normalidad allí mismo, delante de Dios, el jurado y 3 cámaras de noticias. No lo entiendes, gritó, levantándose de un salto de la silla de testigos. Adrián no era nada. Era un don nadie trabajando en un cubículo, sin llegar a ninguna parte. Charles me ofreció un futuro de verdad, un éxito de verdad. Merecía algo mejor que un fracasado que ni siquiera podía permitirse llevarme a restaurantes decentes. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la taquígrafa había dejado de escribir, mirando a Melissa como si acabara de confesar un asesinato en directo. La jueza Graves golpeó el mazo una vez, y el sonido resonó por la sala como un disparo. Señora Graham Blake, siéntese y recupere la compostura, o será declarada culpable de desacato. Pero el daño ya estaba hecho. Melissa acababa de admitir, ante un jurado y múltiples cámaras, que se había casado conmigo con engaños y que había conspirado con Charles para robarme mi trabajo porque creía que no era lo suficientemente bueno para ella. Víctor se volvió hacia el jurado con una mirada de satisfecha reivindicación. Damas y caballeros, no creo que necesite añadir nada a ese testimonio. Cuando reprodujeron la grabación de audio que Sofía había conseguido de alguna manera, Melissa y Charles en un café, riéndose de cómo me habían aplastado y de cómo nunca me recuperaría, vi cómo las caras del jurado se impasían. La defensa intentó reponerse,
Pero no se puede deshacer lo que ha sucedido, y Melissa acababa de tocar la campana de la libertad a todo volumen. Charles subió al estrado e intentó presentarse como un hombre de negocios que tomaba decisiones difíciles, pero después de que su cómplice prácticamente confesara la conspiración ante las cámaras, su testimonio sonó como el de un hombre que intenta explicar por qué el agua no moja. Al concluir los alegatos finales, miré a mi alrededor y me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no era el esposo destrozado y humillado. Yo era el que se defendió, el que se negó a ser una víctima, el que le dio la vuelta a la tortilla a quienes se creían intocables. El jurado deliberó durante exactamente 47 minutos. Ni siquiera el tiempo suficiente para pedir el almuerzo. Cuando regresaron, el capataz se puso de pie con la sombría satisfacción que indicaba que alguien estaba a punto de recibir su merecido. En el caso de Blake contra Mercer y Graham Blake, dijo, con su voz resonando con claridad en la silenciosa sala, fallamos a favor del demandante en todos los cargos. ¿Saben ese momento en el que el universo finalmente decide equilibrar la balanza y pueden ver cómo el karma les da una paliza tan épica que debería incluir su propio vídeo con los mejores momentos? Sí, bueno, ese era yo sentado en la sala del juez Graves, viendo cómo 47 minutos de deliberación del jurado se convertían en el momento de, te lo dije, más satisfactorio de mi vida. El presidente del tribunal seguía de pie, sosteniendo el acta del veredicto como si contuviera el sentido de la vida, y el silencio en la sala era tan absoluto que parecía como si se hubiera oído caer un alfiler en el aparcamiento. Charles parecía a punto de vomitar, Melissa se aferraba a la mesa del acusado con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos, e incluso su costoso equipo legal miraba al suelo como si estuvieran considerando cambios de carrera. La jueza Graves se ajustó las gafas de lectura con la precisión deliberada que indicaba que estaba a punto de impartir justicia judicial. ¿Podrían los acusados ponerse de pie para la sentencia? Charles y Melissa se pusieron de pie como si fueran a su propia ejecución, lo cual, en cierto modo, era cierto. Su abogado intentó susurrarles algo, pero el juez Graves lo silenció con una mirada que podría haber congelado el infierno. Señor Mercer, comenzó, con la voz cargada de 20 años en el estrado, ha sido declarado culpable de conspiración para cometer fraude, malversación de fondos corporativos, robo de propiedad intelectual e incumplimiento del deber fiduciario. Estos son delitos graves que atentan contra la ética empresarial y la integridad personal. Hizo una pausa, asimilando la idea mientras Charles se tambaleaba ligeramente como si fuera a desmayarse. Ocupabas un puesto de confianza y responsabilidad, y lo utilizaste para defraudar sistemáticamente a tu empleador y arruinar la carrera de un empleado para beneficio propio. Este tribunal lo condena a 5 años de prisión federal, seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada. 5 años. La cifra impactó a Charles como un puñetazo, y vi cómo sus rodillas se doblaban ligeramente. Su abogado lo sujetó del brazo para mantenerlo en pie, pero se pudo ver el momento exacto en que la realidad de la prisión federal se hizo evidente. Esto no era una prisión de mínima seguridad de un club de campo. Era tiempo real en una prisión real, con consecuencias reales. Además, continuó el juez Graves, se le ordena pagar una indemnización de $250.000 a Harrison Tech por los fondos malversados y $500.000 adicionales en concepto de daños punitivos al señor Blake. La sección de prensa estalló en susurros, y vi al menos a 3 reporteros escribiendo frenéticamente en sus teléfonos. $750.000, además de 5 años de prisión. Charles había pasado de ejecutivo corporativo a delincuente en bancarrota en apenas 30 segundos. Pero la jueza Graves no había terminado. Dirigió su atención a Melissa, y si las miradas mataran, mi futura exesposa habría sido un cráter humeante en el suelo de la sala. Señora Graham Blake dijo, con la voz cada vez más fría. Su papel en esta conspiración es particularmente inquietante. Se valió de la intimidad del matrimonio para espiar a su marido, robar su propiedad intelectual y facilitar el robo por parte de su cómplice. Violaste la confianza más básica que existe entre los cónyuges por una ganancia económica. Melissa lloraba ahora, pero no eran las lágrimas de cocodrilo que había estado derramando durante el juicio. Eran lágrimas de verdad, el tipo de llanto que surge al ver cómo se derrumba tu vida en tiempo real. Este tribunal lo condena a 2 años de prisión federal, seguidos de 2 años de libertad condicional supervisada. Además, se le ordena pagar una indemnización de $500.000 al señor Blake por daños y perjuicios relacionados con el robo de propiedad intelectual y la angustia emocional. 2 años de prisión y $500.000.
La mujer que me dijo que no era lo suficientemente bueno para ella, que se reía de mi decepción y de cómo nunca me recuperaría, ahora se enfrentaba a una pena de prisión federal y a la ruina financiera. Además, continuó el juez Graves, ambos acusados tienen prohibido participar permanentemente en el desarrollo tecnológico o la concesión de licencias de propiedad intelectual. Tienen prohibido trabajar en cualquier puesto que involucre información confidencial o secretos comerciales. Eso fue lo peor. Charles y Melissa no solo irían a prisión. Les prohibirían permanentemente trabajar en las únicas industrias que conocían. La carrera tecnológica de Charles había terminado, y los sueños de Melissa de construir un imperio empresarial con tecnología robada se habían evaporado como la niebla matutina. Pero la jueza no había terminado. Dirigió su atención a Harold y Patricia Green, quienes estaban sentados en la galería con cara de preferir estar en cualquier otro lugar del mundo. Señor y señora Green dijo, con una voz que atravesó la sala como una cuchilla. Si bien no son acusados penalmente en este caso, las pruebas demuestran claramente que facilitaron y apoyaron económicamente esta conspiración. Se les ordena pagar una indemnización civil de $100.000 por su participación en la facilitación de estos delitos. Harold se quedó sin aliento, y Patricia parecía a punto de desmayarse. $100.000 podrían no parecer mucho para quienes poseen mansiones y coleccionan libros de primera edición, pero fue la humillación pública lo que realmente dolió. Su nombre, su preciada reputación familiar, ahora estaba permanentemente asociada con delitos federales y conspiración. La sala del tribunal estalló en cólera cuando la jueza Graves golpeó el mazo y anunció que la sesión se levantaba. Los periodistas se agolparon hacia el frente de la sala. Las cámaras destellaron como luces estroboscópicas, y todo el lugar se convirtió en un caos controlado. Vi cómo los alguaciles federales se llevaban a Charles y Melissa, con las manos esposadas a la espalda como delincuentes comunes. Charles miraba hacia atrás una y otra vez, con los ojos abiertos por el pánico y la incredulidad. Era un hombre que probablemente nunca había enfrentado consecuencias reales en toda su privilegiada vida, y ahora se dirigía a una prisión federal. Melissa sollozaba con tanta fuerza que apenas podía caminar, apoyándose pesadamente en el alguacil como si sus piernas fueran a fallarle. La mujer que había lucido ese collar de diamantes como un trofeo, que había alardeado de su romance frente a la mitad de la élite de Denver, ahora llevaba esposas federales y un mono naranja en su futuro inmediato. Víctor estaba prácticamente radiante de satisfacción, estrechando la mano de Sofía y aceptando las felicitaciones de otros abogados que habían venido a ver el espectáculo. Adrián dijo, volviéndose hacia mí con esa sonrisa depredadora. Llevo 30 años ejerciendo la abogacía y nunca he visto una victoria más rotunda. No solo perdieron, sino que fueron aniquilados. La conferencia de prensa posterior fue surrealista. De pie en la escalinata del juzgado, frente a una pared de cámaras y micrófonos, me sentí como en una especie de realidad alternativa donde el bueno gana y la justicia no es solo una teoría. Señor Blake, preguntó un reportero, ¿qué se siente al ver a su esposa y exjefe sentenciada a una prisión federal? Exesposa, corregí, saboreando las palabras. Esta mañana se presentaron los papeles del divorcio, y sinceramente, se siente como si se hubiera hecho justicia. Estas personas pensaron que podían destruir mi vida y robarme el trabajo porque creían que era demasiado débil para defenderme. Hoy les demostré que estaban equivocados. ¿Qué sigue para ti?, preguntó otro reportero. Miré el horizonte de Denver, pensando en el loft que acababa de firmar, el equipo que estaba formando, el futuro que estaba creando a mi manera. Voy a hacer lo que siempre he hecho, innovar, crear y construir algo significativo. La única diferencia es que ahora lo hago sin gente que intentara sabotearme a cada paso. Esa noche, sentado en mi nuevo loft en el centro, contemplaba las luces de la ciudad y pensaba en lo mucho que había cambiado mi vida. 6 meses atrás, estaba casado con una mujer que conspiraba activamente contra mí, trabajaba para un jefe que me robaba las ideas y vivía una mentira que, por mi ingenuidad, no reconocía. Ahora era libre, reivindicado y más rico de lo que jamás imaginé. Pero lo más importante, estaba rodeado de gente que realmente se preocupaba por mí, Sofía, Víctor, Julian y un equipo cada vez mayor de mentes brillantes que veían potencial en lugar de debilidades. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. ¿Bebidas para celebrar? Creo que te lo has ganado. Mientras tomaba mis llaves y me dirigía a la puerta, me di cuenta de que esto no era solo el final de mi antigua vida. Era el comienzo de algo infinitamente mejor.
Charles y Melissa intentaron quebrarme, pero lo único que lograron fue forjarme en algo más fuerte. Y mañana, el verdadero trabajo comenzaría. Ya sabes a qué huele la libertad. Huele a pintura fresca, a sillas de oficina de cuero nuevas y a ese café caro que compras porque puedes, no porque quieras impresionar a nadie. Eso fue lo que me impactó al entrar en mi nuevo loft en el centro una fresca mañana de lunes, 6 meses después de ver cómo se llevaban a Charles y Melissa esposados por agentes federales. El lugar era muy distinto a ese apartamento de alquiler de mierda donde comí muchísimo en comida china para llevar y contemplé las ruinas de mi vida. Ventanales de piso a techo con vistas al horizonte de Denver, suelos de madera que realmente brillaban en lugar de descascarillarse, y espacio suficiente para albergar a un pequeño grupo de mentes brillantes que estaban a punto de ayudarme a cambiar el mundo. Blake Nevasian se había lanzado oficialmente hacía 3 semanas, y ya estábamos causando sensación en la industria tecnológica, extendiéndose hasta Silicon Valley. Sofía era mi cofundadora y directora técnica, porque, admitámoslo, ella podía depurar código y destruir enemigos con la misma eficiencia. Víctor había aceptado ser nuestro asesor general, principalmente porque le gustaba la idea de proteger la empresa que había surgido de las cenizas de la estupidez de Charles Mercer. Y Julian Cross ya no era solo un socio comercial. Se había convertido en un asesor estratégico cuya agenda me abría puertas, y yo ni siquiera sabía que existía. Pero esto es lo que realmente me entusiasmó. No solo estábamos construyendo una empresa. Estábamos haciendo una señal de dedo medio a todos los que alguna vez habían sido traicionados por las personas en quienes más confiaban. La iniciativa Fénix se lanzó un martes que parecía la mañana de Navidad, y el 4 de julio se convirtió en una celebración épica de la traición corporativa. Era un fondo de capital riesgo diseñado específicamente para ayudar a innovadores que habían sido estafados por sus familias, empleadores o socios comerciales. Empezamos con un modesto fondo de $10 millones, pero después de que se supiera lo que estábamos haciendo, las solicitudes empezaron a llegar como agua a través de una presa rota. Estaba Marcus Rodríguez, un ingeniero de software cuyo hermano le había robado la idea de su aplicación móvil y la había vendido a una importante empresa tecnológica. Sarah Chun, una investigadora de biotecnología cuyo compañero de laboratorio había publicado su trabajo bajo su nombre y había conseguido un contrato de consultoría millonario. David Thompson, un ingeniero mecánico cuyo suegro había usado conexiones familiares para patentar su diseño de energía renovable y lo había descartado por completo. Cada historia era una variación del mismo tema. Gente brillante a la que sus seres más cercanos se engañaban, y luego les decían que mejor lo olvidaran y siguieran adelante con sus vidas. Bueno, al diablo con ese ruido. Seguir adelante era para quienes aceptaban la derrota. Nosotros estábamos en el negocio de contraatacar. El evento de lanzamiento se celebró en el Museo de Arte de Denver, porque nada dice que hemos llegado como celebrar el debut corporativo en un edificio que parece diseñado por extraterrestres con excelente gusto. La lista de invitados parecía un quién es quién de la élite tecnológica y empresarial de Colorado, además de un buen puñado de periodistas que habían seguido mi historia desde el circo judicial. Me quedé en el podio, mirando a un público de 500 personas que hace 6 meses me habrían considerado un cornudo patético que vivía en la negación. Ahora estaban pendientes de cada palabra, tomando notas y probablemente calculando cuánto dinero podrían ganar asociándose con el tipo que había convertido la traición personal en un imperio multimillonario. Damas y caballeros, mi voz empezó a sonar con facilidad por el sistema de sonido del museo. Hace 6 meses, me despidieron del trabajo, mi esposa me traicionó y su familia me dijo que no era lo suficientemente bueno como para respirar el mismo aire que su querida hija. Una oleada de risas recorrió la multitud. A esta gente le encantaban las buenas historias de redención, sobre todo cuando involucraban a ricos imbéciles recibiendo su merecido. Hoy, esas mismas personas están en una prisión federal, en bancarrota y con veto permanente en las industrias que intentaron robarme. Pero esta no es una historia de venganza. Es una historia sobre lo que sucede cuando te niegas a aceptar la definición de valor que otros tienen de ti. Hice clic en la primera diapositiva, que muestra el logotipo de la iniciativa Fénix con un fondo de llamas ascendentes. La iniciativa Fénix existe porque la traición no es un defecto de carácter en la víctima. Es una oportunidad de negocio para el superviviente. No estamos aquí para ayudar a la gente a superar una estafa. Estamos aquí para ayudarles a convertir esa traición en combustible para algo más grande, mejor e infinitamente más exitoso que lo que perdieron. El aplauso fue inmediato y prolongado.
Pero aún no había terminado. Nuestra primera ronda de financiación se destina a 12 innovadores a quienes se les ha dicho que se callen y acepten que la vida no es justa. En cambio, se pondrán de pie, alzarán la voz y construirán imperios que harán que sus traidores se arrepientan de haberlos traicionado. La energía en la sala era electrizante. Podía ver a la gente ya creando redes, conectando, planeando sus propios momentos Fénix. Esto no fue solo un lanzamiento empresarial. Fue un movimiento. Tras la presentación formal, me encontré rodeado de una multitud de emprendedores, inversores y periodistas que querían saberlo todo sobre nuestro proceso de selección, nuestras métricas de éxito y nuestra visión a largo plazo. Pero la conversación que realmente importaba tuvo lugar cerca del bar, donde una joven se me acercó con la misma esperanza desesperada que había visto en mi espejo 6 meses atrás. Señor Blake, dijo con la voz ligeramente temblorosa, me llamo Jennifer Walls. Mi socio me robó el algoritmo de inteligencia artificial y mi lista de clientes, y luego me puso en la lista negra de todas las empresas tecnológicas de Austin. Llevo 2 años peleándolo en los tribunales, pero tiene dinero y contactos familiares. Le di mi tarjeta de presentación. Jennifer, envíamelo todo. Patentes, documentos judiciales, registros financieros, cadenas de correo electrónico, todo. Nuestro equipo revisará su caso en 48 horas. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿De verdad harías eso? ¿Aunque no me conoces? Sé exactamente quién eres, dije. Eres alguien a quien traicionó alguien en quien confiabas, y ahora te dicen que lo aceptes y sigas adelante. Al diablo con eso. Vas a contraatacar y te ayudaremos a ganar. Fue entonces cuando Sofía apareció a mi lado, sonriendo como si acabara de resolver la fusión fría. Adrien, tienes que ver esto. Me entregó su teléfono, mostrando un artículo de TechCrunch con el titular, Blake Nevations recauda $50 millones en una serie de financiación y planea la expansión nacional de la iniciativa Fénix. $50 millones. La cifra era casi abstracta en ese momento, pero lo que representaba era muy real. Los recursos para ayudar a cientos de innovadores traicionados a convertir su dolor en poder. Julian Cross apareció entre la multitud, luciendo como un magnate multimillonario con su traje a medida. Adrien, felicitaciones. Han construido algo realmente especial aquí. Hemos construido algo especial, corregí. Nada de esto sucede sin el equipo. Cierto, dijo, levantando su copa de champán. Pero se necesitó a alguien con tu particular combinación de brillantez y justa ira para lograrlo. La mayoría de la gente que es traicionada se queda con la amargura. La amargura se transforma en algo mejor. A medida que la noche se acercaba a su fin y los últimos invitados se dispersaban en la noche de Denver, me quedé solo en el vestíbulo principal del museo, rodeado por los restos de una exitosa fiesta de lanzamiento. Copas de champán vacías, tarjetas de visita desperdigadas y la energía persistente de quienes acababan de presenciar el nacimiento de algo importante. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Vi la cobertura de las noticias. Felicidades por tu éxito. C. Charles. Incluso desde la prisión federal, el muy cabrón seguía intentando colarse en mi vida. Borré el mensaje sin responder. Algunos puentes no merecían ser reconstruidos. Era mejor dejarlos como ruinas carbonizadas que recordaban por qué los quemaron. Caminé hacia las ventanas con vistas a la ciudad, contemplando el horizonte de Denver que había borrado por completo mi transformación de esposo traicionado a magnate. En algún lugar, Melissa probablemente estaba en su celda de la prisión federal, preguntándose cómo el hombre al que había descartado como un patético perdedor había acabado en portadas de revistas mientras ella contaba los días para su libertad condicional. Pero yo no pensaba en ella, ni en Charles, ni en ninguno de los que habían intentado quebrarme. Pensaba en Jennifer Walls y la docena de otros innovadores a los que estábamos a punto de financiar. Pensaba en las 100 solicitudes más que teníamos en la bandeja de entrada. Pensaba en un futuro donde la traición no fuera el final de la historia de alguien. Era solo el comienzo de su venganza. Al dirigirme a la salida, pasé por un espejo en el vestíbulo del museo y me vi fugazmente. La misma cara, los mismos rasgos básicos, pero todo lo demás había cambiado. El hombre que me devolvía la mirada no era el marido ingenuo que había confiado ciegamente y amado incondicionalmente. Este era alguien más duro, más inteligente,
infinitamente más peligroso para sus enemigos e infinitamente más valioso para sus aliados. Soy Adrian Blake. Soy libre. Soy suficiente. Y nunca más me borrarán. Las puertas del ascensor se cerraron, llevándome hacia lo que viniera después, y por primera vez en mi vida adulta, estaba genuinamente emocionado por descubrir qué sería.